sangre que habla mejor. En esta ocasión quiero hablar sobre la sangre que habla mejor. La sangre que habla mejor que la de Abel. Por supuesto, estoy hablando de la sangre de Jesucristo. ¿Y de dónde saco esto de que la sangre que habla mejor? Pareciera que fuera una invención mía, pero no es así. Veamos en Hebreos 12:24, donde vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí este pasaje nos está diciendo prácticamente que al acercarnos a Jesús, nos estamos acercando al mediador del nuevo pacto. Pero de la misma manera, al acercarnos a Jesús, nos estamos acercando a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y de ahí viene el título de este mensaje: la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba, como vamos a ver a continuación, desde la tierra. También hablaba, pero hablaba algo muy diferente a lo que habla la sangre de Jesús, que fue derramada en tierra. En Génesis capítulo 4, versículo 10, tenemos las siguientes palabras. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Estas palabras de Génesis 4:10 son del momento en que Dios está llamando a cuentas a Caín y le está preguntando por su hermano Abel. Y Caín responde con un tanto de molestia, con indiferencia, con cinismo. ¿A mí qué me preguntas, Dios? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces Dios le dice a Caín estas palabras: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano está clamando, está hablando desde la tierra, desde donde fue vertida. Y Jesús nos habla de ello en Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Aquí Jesús está hablando y está diciendo que sería demandada de su generación toda la sangre que se había derramado, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y está diciendo que esa sangre sería demandada. Entonces, ¿qué era lo que clamaba la sangre de Abel desde la tierra? Clamaba por ser demandada. Clamaba porque no quedara impune ese derramamiento de sangre inocente. Esa sangre de Abel clamaba por venganza, clamaba por justicia, venganza.
por ser demandada, por juicio sobre aquel que era responsable del derramamiento de esa sangre. Pero Hebreos nos está diciendo que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Mientras la de Abel clamaba por ser vengada, por justicia, la sangre de Cristo clama por cosas mejores. Habla mejor. Pero antes, por un momento quiero dar un ejemplo. Un ejemplo que es verdaderamente muy conmovedor y que hace un tiempo escuché e investigué para ver si era cierto. Y me pude enterar que la vida para las ovejas llega a ser en momentos difíciles. Tanto más cuando las ovejas mamás tienen sus corderitos bebés a quienes están amamantando. Muchas veces sucede que esas ovejas mamás mueren y dejan a sus corderitos bebés, pues, huérfanos, sin oportunidad de ser alimentados con el calostro de su madre. Pero por otro lado también sucede que algunos corderitos mueren. Algunos corderitos mueren, algunos corderos bebés mueren, crías de ovejas, mueren y dejan a sus mamás con mucho calostro. ¿Y qué sucede aquí? Llega a haber mamás sin corderitos y llega a haber corderitos sin mamás. El problema es que si los corderitos que no tienen a su mamá se acercan a una oveja que no es su mamá, quizá que ha perdido a su bebé, estas ovejas rechazan a esos pequeñitos. Y el destino de esos corderitos bebés es morir al no ser alimentados. ¿Y qué sucede en estos casos? Bueno, los pastores experimentados lo que hacían y aún llegan a hacer es que si una oveja perdía a su cría, se moría, y había otro corderito que perdió a su mamá, el pastor agarraba, tomaba su cuchillo y degollaba al corderito muerto, tomaba de la sangre y untaba al cordero, cubría al cordero vivo con la sangre del hijo de la cordera. Entonces, el pastor llevaba, y en algunos lugares lo siguen haciendo, a ese corderito con la mamá que había perdido a su hijo. Entonces la mamá que había perdido a su hijo empieza a oler a ese cordero y huele a su hijo. Huele a su hijo y entonces lo adopta. Lo adopta y lo hace como su hijo.
Otra práctica que también era común entre los pastores experimentados era que desollaban al cordero muerto, le quitaban la piel y con la piel del cordero muerto cubrían al cordero vivo huérfano para presentarle a la mamá del muertito, al huérfanito, con la piel de su hijo. Que al final de cuentas esa piel tenía sangre por el lado interno. Entonces, la mamá de la misma manera, la mamá oveja, olía a ese cordero que era huérfano, o lo olía con el olor de su hijo. Y entonces lo adoptaba como su propio hijo, porque olía a su hijo. Podemos darnos cuenta cómo esta práctica está muy relacionado a lo espiritual. Miren, Cristo era el Hijo unigénito de Dios, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su Hijo único. Él fue el Hijo, él fue y es el único Hijo engendrado por el Padre, como nos habla 1 Juan 5:18. Él es el Hijo engendrado por el Padre. Juan 16:28, Jesús dice, salí del Padre. Salí del Padre. Ok. Pero a su vez Él fue el Cordero que murió por nosotros, para que nosotros fuéramos adoptados por el Padre como hijos. Vamos a verlo con versículos de la Biblia para que no quede como que es una invención mía. Él es el Cordero de Dios en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nacido, engendrado por el Padre, el unigénito, único Hijo de Dios. Y Él como Cordero dio su vida para que nosotros fuéramos adoptados, como en el ejemplo que acabo de dar. En Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Pueden ver cómo es impresionante la relación entre esta práctica de los pastores con lo que hizo Jesús a favor nuestro? Jesús, el Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre, vino a ser el Cordero que murió para que nosotros fuéramos adoptados por el Padre. Pero debemos ser cubiertos por su sangre. Debemos ser cubiertos por su sangre. Como los corderos adoptivos, debemos ser cubiertos. Como en el ejemplo que di.
que el pastor cubre al cordero con la sangre del que murió. O le pone las pieles encima. A final de cuentas, la sangre lo está impregnando también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dice la palabra de Dios que somos elegidos. ¡Hey! Pero atención para que no caigamos en malas interpretaciones. Somos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios. De acuerdo al conocimiento anticipado de Dios, de cómo vamos a responder. Esto es importante. De acuerdo a cómo Dios ve que nosotros vamos a responder, es como Él nos elige. Bueno, pero ese no es el tema. Dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados, ser cubiertos con la sangre de Jesucristo. Cuando somos cubiertos con la sangre de Jesucristo, somos adoptados como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque al ser cubiertos con la sangre de Jesucristo, muy similar al ejemplo que di, entonces, ¿qué puede oler el Padre en nosotros? Que olemos a su Hijo. Que va a oler a su Hijo en nosotros y entonces nos va a adoptar como esa oveja. Pero si, por si acaso, si ustedes piensan que estoy inventando, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Cuando la sangre de Cristo nos cubre, ¿y cómo es eso de que la sangre de Cristo nos cubre? Esto es un acto espiritual. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, cúbreme con tu sangre. Él nos cubre con su sangre. Él lo hace. Ya leímos, debemos ser rociados con la sangre de Jesucristo. En Pedro, en 1 Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No crean que Pedro tenía una garrafa con la sangre de Cristo y se ponía a rociar a las personas de alguna manera con alguna ramita o algo. No, por supuesto que no. Estamos hablando de un acto espiritual. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, rocíame con tu sangre. Cuando somos cubiertos con la sangre de Cristo, entonces podemos ser un grato olor de Cristo entre los que se salvan. Entonces el Padre va a oler a su Hijo en nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y es ahí cuando la sangre de Cristo nos cubre, cuando la sangre de Cristo es aplicada a nuestras vidas,
después de pedírselo, después de clamar al Señor. Es ahí cuando la sangre de Cristo clama desde la tierra, a la que el Señor le dio aliento de vida. Recuerden en Génesis 3:10, 4:10, así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, en Génesis 4:10, recordemos que nosotros somos tierra a la que Dios dio aliento de vida en Génesis 2:7. Cuando la sangre de Cristo cae a tierra, a nosotros, que somos tierra, a quienes Dios dio aliento de vida, cuando la sangre de Cristo nos cubre, entonces habla cosas mejores a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos juntándolo todo. La sangre de Cristo habla cosas mejores que la de Abel. Pero va a hablar cosas mejores a favor nuestro cuando esa sangre es aplicada a nuestras vidas. ¿Y cuándo es aplicada a nuestras vidas? Cuando se lo pedimos. Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, aquí me presento delante de ti. Me rindo ante ti. Cúbreme con tu sangre. Qué lindo es el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos a ver rápidamente 10 cosas. 10 cosas mejores que habla la sangre de Jesucristo a comparación de la sangre de Abel. 10 cosas mejores que va a hablar la sangre de Cristo a nuestro favor cuando nosotros le pedimos, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Qué habla la sangre de Cristo? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos el primer punto que habla la sangre de Cristo a nuestro favor. ¿Qué habla la sangre de Cristo? Cosas mejores que la de Abel, mientras que la de Abel pedía por ser demandada o hablaba por ser demandada, justicia. La de Cristo habla perdón. Perdón sobre aquel a quien ha cubierto. Perdón. Perdónalo, Señor. Perdónalo, oh Padre. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Todos pecamos, pero si la sangre de Cristo nos cubre, clama perdón a nuestro favor. Punto 2. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aquí el segundo punto es reconciliación. Por medio de la sangre de Cristo, que habla cosas mejores, tenemos reconciliación. Estar en paz con Dios, haciendo la paz, haciendo reconciliación. La palabra de Dios nos dice que el pecado, los designios de la carne son enemistad contra Dios. En Romanos 8:7. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, nos dice Santiago 4:4. Pero por la sangre de Cristo somos reconciliados. Amén. Punto 3. Lavamiento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vaya que la sangre de Cristo
habla cosas mejores. Habla mejor que la de Abel. Aquí en el tercer punto tenemos lavamiento. Lavamiento de nuestros pecados. Y muy relacionado con eso, punto 4, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí podemos ver como punto 4, por la sangre de Cristo somos limpiados, o nuestras conciencias son limpiadas de las obras muertas del pecado, las obras que nos llevan a la muerte, para servir al Dios vivo y verdadero. Limpieza para servir a Dios. Punto 5, Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Punto 5 es emblanquecimiento de nuestras ropas, nuestras vestiduras. Como cuando dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Emblanquecimiento, emblanquecidos por la sangre de Cristo. Punto 6, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El pecado nos aleja de Dios. Vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir ignorando a Dios, nos aleja de Dios. Isaías 59:2 nos dice que nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios, y hacen ocultar de nosotros su rostro para no oír. Nos alejan de Dios. Pero por la sangre de Cristo, cuando esta es aplicada a nosotros, somos hechos cercanos al Padre. Punto 7. Justificación. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, que habla mejor que la de Abel. Justificados. Es lo que habla Romanos 4:6. Considerados como justos sin serlo. Es la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios nos considera justos, rectos por la sangre de Cristo, porque Dios huele a Cristo en nosotros. Dios el Padre. Punto 8. Santificación. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo padeció fuera de la puerta y derramó su sangre para santificarnos, para que seamos separados para Dios el Padre. Somos santificados por la sangre de Cristo. Punto 9. Rescatados de nuestra vana manera de vivir. En 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, no con precio de oro, no con precio de plata, no con un precio de cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero. El Cordero que murió para que nosotros fuésemos adoptados y recibamos estas 10 cosas mejores con tan solo pedirle a Dios. Cúbreme con tu sangre al rendirnos a Él. Al rendirnos a Él. Por la sangre de Cristo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y punto 10, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí el punto 10 es que por la sangre de Jesucristo somos hechos aptos para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Así que, amigos, hermanos, rindámonos a Dios. Este es el glorioso evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia del evangelio de Jesucristo. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, pero necesita ser aplicada a tu vida, a mi vida. Y cuando es aplicada, entonces habla cosas mejores a nuestro favor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.